Bueno, pues tenemos buenos datos, como decíamos en el sumario, de cómo va evolucionando la pandemia en Canarias, con ningún nuevo contagio registrado en las últimas 24 horas en el conjunto del archipiélago, en ninguna de las 8 islas, y también en Fuerteventura durante únicamente un contagio durante los últimos 5 días. Son datos en los que ya Fuerteventura supera las altas, un total de 24 frente a los 14 casos activos que aún permanecen de esas personas que aún siguen contagiadas. Tenemos al otro lado a Guadalupe Alemán, epidemióloga que trabaja en el Hospital de Fuerteventura. Buenos días. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Gracias por atendernos esta mañana. Sabemos que tienen ustedes un trabajo incesante durante estos días, pero precisamente desde dentro, desde el Hospital de Fuerteventura, queríamos conocer cómo se ha ido atajando esta situación y cuál ha sido la principal estrategia, Guadalupe, que adoptó en un primer momento el hospital y la dirección de área para combatir esta situación también inédita en Fuerteventura. Pues mira, nosotros en un primer momento, la verdad que, bueno, esta situación nunca antes hemos vivido una situación así, no hay documentos escritos que te digan cómo tienes que actuar o qué tienes que preparar. Y en ese sentido teníamos mucha incertidumbre y utilizamos el sentido común, tanto de la dirección de área junto con atención especializada, en este caso el hospital y atención primaria, y generamos y creamos un equipo que nosotros denominamos gestores de casos, que lo que hace precisamente es estudiar estos casos positivos que van saliendo y el estudio de los contactos estrechos de estos casos positivos. La dinámica es que nosotros a través del 112, ellos nos remetían las incidencias, ahora se ha unido a esta forma de registrar o estas nuevas incidencias se ha unido la aplicación esta que ha creado el ministerio, donde es un aplicativo móvil donde los pacientes o los ciudadanos pueden indicar si tienen sintomatología, tanto por una vía como por la otra, es decir, tanto a través de la llamada telefónica del 112 o a través de este aplicativo nos entran las incidencias y nosotros las estudiamos. Ujú. Este equipo este equipo de gestores que está formado precisamente por 10 enfermeros, tanto de especializada como de primaria, y los trabajadores sociales, aparte de yo como epidemióloga, y algún otro médico de familia de atención primaria. Entonces, cuando estudiamos estos casos, si cumple criterio de caso sospechoso o caso en investigación, procedemos a la toma de muestras. Normalmente se acude a domicilio, a no ser que el paciente por algún motivo haya acudido al centro o bien de salud o bien de urgencias del hospital y se recoge esa muestra. Esa muestra, pues nosotros aquí en Fuerteventura, como bien sabes, no tenemos maquinaria adecuada para procesar este tipo de muestras, con lo cual las enviamos a hospitales de referencia, bien Gran Canaria, el Chuimi o en Tenerife también, en la Candelaria también hemos estado mandando de último. Y cuando Ujú. recibimos estos resultados, pues procedemos a las actuaciones en función de si el resultado es positivo o es negativo. En caso positivo, pues ya como bien sabe, el aislamiento no solo del paciente, sino también de su entorno más cercano y el estudio de los contactos estrechos. Y esa ha sido la dinámica que hemos llevado desde que comenzó esta pandemia y que nos ha funcionado porque, como bien dicen los resultados, no hemos tenido casos confirmados de coronavirus, pero tampoco han sido demasiados, ¿no? Y han sido en un volumen eh, aceptable y un volumen espaciado, ¿no? No han sido un brote un día o 2 días, sino a lo largo de las semanas o de los días, pues han ido apareciendo casos y casi todos estaban relacionados con gente que venía de zonas de riesgo o que han estado o que estaban en contacto directo con alguien positivo. Ujú. Guadalupe, efectivamente, los datos de Fuerteventura han estado controlados, escalonados, dado que creo que el día que más casos de contagio ha habido fueron 3 y no mucho más espaciados a lo largo de las semanas. Cuando has dicho, cuando encontramos síntomas evidentes es cuando decidimos hacer la prueba. Este ha sido uno de los temas que más ha preocupado a la ciudadanía, el hecho de que no se hagan test de forma masiva. Evidentemente no podría hacerse de forma masiva a toda la población de Fuerteventura. ¿Cuáles son esos síntomas, esos indicios donde ustedes sí deciden hacer la prueba? Pues mira, los síntomas están descritos en los protocolos, tanto del Ministerio como de Salud Pública de la Comunidad Canaria, y hacen referencia únicamente a síntomas
de infección respiratoria, es decir, pacientes que tengan fiebre, que tengan una dificultad respiratoria y aparte se añada tos. A lo largo de la evolución de esta pandemia nos hemos ido dando cuenta que no solo los síntomas respiratorios son exclusivos de infección por coronavirus, sino que pueden haber otra sintomatología como una diarrea o dificultad para percibir el sabor o para percibir los olores. Es cierto que nosotros al principio, bueno, no solo nosotros, sino a nivel internacional, decidíamos que la toma de muestra era en aquellos pacientes que tenían una infección respiratoria bien consolidada, porque así lo decían los protocolos. Pero a medida que ha evolucionado esta pandemia, hemos ido incluyendo otros síntomas como criterio para tomar muestras. Es decir, ahora mismo nosotros, cualquier persona que cuente que tiene una diarrea y presenta fiebre también, es decir, que tiene una infección pero no es tan respiratoria, sino que, pues eso, que tiene fiebre y diarrea, pues también le procedemos a tomar la muestra. O si tiene simplemente cefalea y dificultad para respirar y no tiene una fiebre así tan fuerte como para decir, vale, tiene una infección clara, aún así nosotros ya también le estamos tomando la muestra. Precisamente por eso, porque estamos entendiendo que en un principio a lo mejor se pudo escapar y a lo mejor puede ser el origen de la propagación de esta pandemia, ¿no? Que Ujú. se nos escaparon esas personas que tenían estos síntomas no tan fuertes de infección respiratoria, pero sí que tenían una sintomatología leve que, claro, evidentemente son infecciosos y propagan la infección. ¿Cuántas pruebas se han hecho en Fuerteventura desde el comienzo de la pandemia, Guadalupe? Mira, el dato exacto no te lo sé decir, pero está por encima de las 400 muestras. Eh, y la verdad que son bastantes, hemos tenido, al principio no eran tantas, sacábamos una media de 5 o 6, pero ya de último, pues estábamos sacando una media de 15, 20, hasta hace prácticamente una semana y algo que ha bajado el volumen de incidencias y estamos sacando pues eso, una media de 10 aproximadamente. Ujú. En el caso del aislamiento, cuando una de esas 14 personas que siguen con los casos activos, una cantidad evidentemente baja comparado con cómo ha sido la afectación de otras islas, pero cuando estas 14 personas que están ahora mismo en aislamiento domiciliario permanecen pues bajo los cuidados y me imagino que bajo la tutela también de ustedes, de los sanitarios, de sus recomendaciones, ¿cómo es el protocolo para que el resto de la familia, de las personas que cohabitan en la misma vivienda, no se contagien? Eh, pues el protocolo lo que establece es que estas personas que están contagiadas o que tienen el coronavirus positivo tienen que estar totalmente aisladas del resto de la familia. Es decir, tienen que estar en una habitación individual y preferiblemente deberían utilizar un baño únicamente, exclusivamente para ellos. En caso de que el baño pues, no tengan más de uno en la unidad familiar, pues se recomendaría que se limpiase se recomienda, no, debería limpiarse cada vez que se usa con lejía. Hemos tenido todo tipo de casos aquí en Fuerteventura, gente que vivía sola, con lo cual no tenían problemas, gente que vivía pues simplemente con su pareja, con lo cual podría mantener el distanciamiento, y gente un poquito más complicada, que sí que vivían con una unidad familiar bien establecida, con lo cual pues costaba un poquito más o era un poquito más duro este aislamiento. Pero en general, pues todas las personas que han estado en aislamiento en domicilio han cumplido bastante bien. La mayoría no se ha producido contagio dentro de la familia. Siempre el contacto que nosotros tenemos es estrecho, es decir, una vez establecido que el contagio es positivo, hacemos un seguimiento tanto del caso positivo como de la familia y de los contactos estrechos, y en Ujú. el momento que aparecían síntomas, pues indicábamos la toma de muestra para comprobar si había habido contagio dentro de la unidad familiar. Ujú. Esa posibilidad de aislar a las personas que estén contagiadas, pues en un hotel, por ejemplo, como algunas de las voces defendían, ¿fue valorada por la dirección de área del Hospital de Fuerteventura o por Sí, ustedes sí, en algún momento? sí que fue valorada. De hecho, en algún caso que es bien conocido, que son bien conocidos de turistas que vinieron aquí o gente Sí. bueno, pues que le pilló el coronavirus aquí, no ha habido, sí que se ha tramitado digamos que se le ha facilitado un alojamiento
Es cierto que no hemos tenido un hotel exclusivo de alojados de coronavirus positivo, pero sí que estas personas que han necesitado cierto alojamiento a través de los trabajadores sociales se les ha facilitado no solo el alojamiento, sino también todo lo que necesitaban, comida, juegos para los niños pequeños, cualquier tipo de cosa que necesitaban, pues junto a los trabajadores sociales, junto con los ayuntamientos y el cabildo, pues se les ha facilitado todo lo posible. Guadalupe, como epidemióloga, ¿qué posibilidades hay de que una persona que haya sido dada de alta vuelva otra vez a recontagiarse? Ayer veíamos que el Cabildo Insular de Fuerteventura ha comprado material que va a reforzar, espero que no solamente para esta pandemia del COVID, sino también para otros posibles futuros, otros escenarios que se dibujan, esa maquinaria que detecta ese test, que me imagino que aliviará mucho su trabajo, pero también 500 pruebas post-COVID que van a ser realizadas a las personas que ya hayan superado la enfermedad. ¿Qué posibilidades hay de volver a recontagiarse? Bueno, es una gran pregunta y para la que desgraciadamente no tengo respuesta porque es un virus nuevo, es cierto que hay mucha gente que está investigando y está publicando, pero no hay evidencia científica todavía, se hablan de casos puntuales que se recontagia lo normal cuando uno se expone ante un microorganismo es que su cuerpo genera inmunidad, con lo cual ya pues digamos que tiene la inmunidad suficiente como para volver a exponerse a ese microorganismo y no producir la enfermedad. Pero es cierto que con este coronavirus están habiendo casos de reinfección y no se sabe muy bien por qué el motivo, no se sabe si bien es porque el virus está mutando. Eh, Todavía no hay evidencia científica fuerte con respecto a este tema. Entonces, siento no poder responderte con más datos. Efectivamente, como no ha habido precedente, todos estamos, como leíamos en un artículo, improvisando. Lo bueno es improvisar bien y acertar en este caso. Guadalupe, esos test que van a llegar y en general el material sanitario con el que cuenta ahora mismo Fuerteventura, hay un sobrante, decía el presidente del Cabildo, que se había previsto que en un primer diagnóstico Fuerteventura podría llegar a alcanzar incluso los 900 casos de contagio. Finalmente, esto no ha sido así. No, no, evidentemente no ha sido así. Ya, ya vemos ahora mismo casos confirmados que hemos tenido en Fuerteventura son 38 en total. Sí. Evidentemente, las predicciones matemáticas tienen eso, que son predicciones. Al final, pues la realidad es la que acaba siendo la única verdad, ¿no? Ujú. Con respecto a los materiales que me comenta, es cierto que Sí. ahora mismo tenemos suficiente material como para cubrir, digamos, una transmisión comunitaria, es decir, estamos preparados. Todo material es poco, eso también es cierto, porque no sabemos cómo va a reaccionar o cómo va a funcionar esta pandemia en los próximos meses ante la reapertura nuevamente de las fronteras, ante el nuevo desplazamiento de las personas. No sabemos cómo va a actuar, con lo cual ahora mismo tenemos, pero estamos en constante trabajo precisamente para adquirir cada vez más y más. Y con respecto a lo de los test rápidos, que sí que Sí. también es otra cuestión que está en la población y genera mucha intriga. Es cierto que han llegado muchos test rápidos, pero el problema que tienen estos test ahora mismo es que no sirven para el diagnóstico precoz del coronavirus. Es decir, el test lo que determina es si tu cuerpo ha generado anticuerpos o no. Los anticuerpos se generan cuando ya ha pasado la enfermedad, o sea, cuando ya el virus lleva bastante tiempo en el cuerpo. Es decir, no sirve como para un diagnóstico precoz. El único diagnóstico, o sea, la única prueba que sirve como diagnóstico precoz es la PCR, que es la que determina precisamente el material genético en el cuerpo. Además, estos test rápidos tienen el inconveniente ahora mismo que no Sí. tienen muy buena sensibilidad. Es decir, que puede pasar que pierdas muchos casos por el camino. Es decir, tiene una sensibilidad tan baja que puede darte muchos falsos negativos. Es decir, que uno piense que no está generando anticuerpos o que no ha generado anticuerpos contra el coronavirus cuando en realidad es el test el que no los ha detectado. Entonces hay que usarlos, pero usarlos con cautela. Ahora mismo los que tenemos nosotros aquí, bueno, a nivel nacional,
la recomendación de uso es precisamente de confirmación del diagnóstico, es decir, para aquellos casos que tenemos una alta sospecha de coronavirus y que por lo que sea la PCR pues te ha dado negativo. En ese caso sí que está indicado el uso del test rápido, pero no como diagnóstico precoz, por lo mismo que te acabo de comentar, es decir, es un tipo de prueba que lo que determina son los anticuerpos y los anticuerpos uno lo produce cuando la enfermedad ya está avanzada, no cuando estás al inicio de la enfermedad. Por lo tanto, estas pruebas PCR es una confirmación. ¿Se podrían haber quedado casos por el camino si se hubiera hecho la prueba únicamente con estos test PCR? La PCR lo que determina es la carga viral, es decir, si tienes material genético de ese virus en tu organismo o no. Este material genético, esta carga viral es directamente, digamos, es directamente proporcional al número de síntomas. Es decir, entre más síntomas uno tiene, pues más carga viral está produciendo. Con lo cual, si nosotros hacemos estos test muy al inicio de la enfermedad o incluso en personas asintomáticas, puede pasar que no estés cogiendo la carga viral suficiente y el test te esté dando negativo. Por eso es tan importante, o por eso desde el principio se comentó que, bueno, están todos los protocolos, que este tipo de pruebas diagnósticas se tiene que hacer con sintomatología, porque que te dé negativo no significa que realmente sea negativo, sino significa que te está dando un falso negativo. ¿Puede ser que se hayan perdido casos? Sí, puede ser. De hecho, lo dice la bibliografía, la mayoría, o hay muchos casos de transmisión comunitaria, precisamente de estos casos que son asintomáticos o pausiasintomáticos se llama, que es que tienen muy pocos síntomas y claro, en ese momento ni el médico sospecha, ni incluso el propio paciente. Es que nosotros hemos tenido casos aquí en Fuerteventura que nos hemos enterado a posteriori, pues porque se ha contagiado a alguna persona del entorno familiar, que hubo un caso índice, ¿no? Un caso que probablemente tuvo el coronavirus, pero como los síntomas eran tan leves, pues ni la propia persona se percató que podía ser, con lo cual no Ujú. se le ¿Estos serían los asintomáticos, Guadalupe? asintomático, es que ese concepto es un poco, es otro que está generando controversia, porque muchas veces no llegan a ser asintomáticos del todo, sino que tienen síntomas tan leves que es que no consideran que tienen un resfriado o una gripe, ¿no? Sino, pues, yo qué sé, un día les duele un poquito más la cabeza o no los asocias a una infección como tal, pero luego haciendo el estudio de los casos, pues te das cuenta de que pues, sí que pudo presentar síntomas. Ujú. Los 14 casos o los 38, si hacemos el recuento total, 24 de alta, recuperados y 14 que permanecen en su mayor parte en sus domicilios. ¿Dónde se contagiaron? La mayoría son casos importados, es decir, son casos que vinieron pues de otros sitios donde había una transmisión comunitaria, la mayoría de Madrid, pero han habido casos pues, de otras comunidades, generalmente casi todos a nivel nacional y de otros países también, al principio de Italia y demás. Ujú. Eh, Eso principalmente. Es que casi todos tienen una relación con eso, que vienen de una zona de riesgo o que han venido de una zona de riesgo. Ujú. Quizá eso haya provocado que no se haya expandido el virus, personas en su mayor parte turistas, o que la mayor fase de la enfermedad ha transcurrido fuera. Sí, nosotros el hecho de vivir en una isla y una isla, bueno, el tema de la insularidad y ser una isla menor, en ese sentido nos ha favorecido precisamente a esta no transmisión comunitaria. Es decir, en el momento que nosotros cerramos la frontera, disminuimos el número de aviones y disminuimos el tránsito de las personas, esto nos favoreció muchísimo precisamente a no fomentar esta trazabilidad comunitaria. Ujú. Otro de los grandes problemas que ha habido en Canarias, en el conjunto de Canarias, ha sido el contagio a los sanitarios. Quería preguntarle, Guadalupe, sobre si los sanitarios de Fuerteventura se han contagiado, si ha habido casos y si cuentan con el material sanitario con el que pueden garantizar seguir trabajando con todas las condiciones de seguridad. Nosotros, por suerte, no tenemos ningún sanitario contagiado. De hecho, bueno, los protocolos ahora establecen que ante cualquier sanitario que tenga mínima sintomatología se le realice una PCR en este caso. Hemos realizado, pero todas nos han salido negativas, así que estamos muy contentos. Y eso denota dos cosas. Una, que los sanitarios que están trabajando con estos casos positivos lo están haciendo bien, es decir, que se están poniendo los equipos de protección adecuados y
bueno, y eso, y que se está poniendo el equipo de protección adecuado y que la formación que se está dando es válida, es decir, es buena, es decir, la forma en que se tienen que poner estos equipos, el conocimiento sobre cómo funciona este virus, pues aquí en Fuerteventura, gracias a esas medidas y a la constante comunicación, formación por parte de otros profesionales dentro de a nivel hospitalario y en atención primaria, pues ha hecho que hasta ahora no tengamos ningún caso positivo. Con respecto al material, ahora mismo nosotros disponemos de material suficiente y hasta ahora no hemos tenido rotura de stock en ese sentido. No hemos tenido, es verdad que han habido momentos en los que hemos estado un poquito al borde de dejar de tener determinados equipos, pero ahora mismo tenemos equipo suficiente, aunque estamos en constante trabajo precisamente para adquirir más y más, precisamente por eso, porque ahora estamos bastante bien en cuanto a casos activos, pero no sabemos cómo esto cómo puede reaccionar en unas semanas o cuando se vuelvan a abrir Ujú. las fronteras, cuando digamos, se relaje el confinamiento, no sabemos cómo puede reaccionar, entonces en ese sentido cada vez estamos acopiándonos de más material. Efectivamente, por eso decíamos que de ese escenario donde en un primer momento la matemática decía que podría haber hasta 900 casos en una isla que recibe 3,5 millones de turistas, a los 38 casos finales, en este caso Fuerteventura, todo el esfuerzo que hemos visto ha sido para el acopio de ese material sanitario para enfrentarse a la peor de las situaciones, que efectivamente no ha sido así. ¿Está a favor de tomar medidas aún más restrictivas? Por ¿Deberían? supuesto. Sí, dime. Sí, 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 sí deberían. Quien está tomando las decisiones sobre el confinamiento, quien está tomando las decisiones sobre el cierre de fronteras, el cierre de puertos y aeropuertos, ustedes como sanitarios, ¿opinan que deberían ser aún más restrictivas estas medidas? Deberían ser más restrictivas en el sentido de que debería prolongarse este confinamiento. Es decir, esta última semana no es una percepción individual, es una percepción que estamos teniendo todos los sanitarios y a nivel general la población se está confiando. ¿Confiando por qué? Porque los datos cada vez son mejores, nos Ujú. lo dicen todos los días las noticias, cada vez hay menos fallecidos y eso que fomenta pues que la gente pues salga con más confianza, salga más veces de casa y claro, y esto puede ser contraproducente precisamente porque puede rebrotar otra vez lo que es la pandemia. Entonces, mm, mi percepción individual es que Sí. no debería darse o sea, este exceso de confianza por parte de las autoridades aún, porque todavía es cierto que tenemos cierto control, pero no lo tenemos controlado del todo. Entonces es súper importante que la única forma de transmisión de este virus es a través de las personas. Si las personas se mueven, el virus se transmite. Y como bien sabemos, hay personas que tienen esa capacidad sintomática de transmitir, es decir, que probablemente haya gente en la comunidad que no estemos detectando que sigan teniendo el virus y lo siga transmitiendo. Entonces, hay que hacer un esfuerzo precisamente para evitar el tránsito de las personas, para evitar que se contagie entre una persona y otra. Y la única forma es estando en casa y saliendo lo menos posible. Eso choca un poco con alguna opinión de sus colegas, de otros epidemiólogos que opinan que lo mejor sería que nos infectemos al menos el 70% de la población, porque eso significaría que generaríamos una inmunidad que contribuye a disminuir la expansión de este virus. Ya, es difícil decir qué es lo mejor o lo peor con respecto a un virus nuevo. A mí me da un poco de miedo ese tipo de recomendaciones porque sabemos que ahora el virus a la mayor parte de la población la sintomatología es leve, pero no sabemos cómo puede reaccionar este virus en unos meses, no sabemos si puede mutar y si puede tener una capacidad más virulenta o más letal. Entonces, mm, decirle a la población que se exponga para que genere inmunidad para mí no es negligente, porque ya le digo, o sea, no sabemos cómo está actuando ahora, pero también sabemos que el coronavirus es un virus que tiene alta capacidad de mutación, con lo cual no sabemos si dentro de 2 meses va a ser mucho más letal. De Y momento, no por lo tenemos, tanto, la recomendación quedarnos en casa, a pesar por de los supuesto. datos esperanzadores. Por supuesto, no hay que confiarse en ese sentido y hay que seguir permaneciendo en casa y teniendo un poquito de paciencia. Piensan que
este virus, el periodo de incubación es entre 1 y 14 días. Si realmente hacemos un esfuerzo y estamos 14 días, yo sé que es imposible o que es difícil, pero si realmente estamos 14 días todos en nuestras casas, no hay transmisión. Si sigue habiendo transmisiones, precisamente porque la gente se está moviendo. Si tú el periodo de incubación, si el periodo de incubación lo permanece completo, sin tener contacto con nadie, no se transmite el virus. El problema precisamente es ese, cuando nos movemos, porque ahí es cuando se está transmitiendo. ¿Tendremos en Fuerteventura, Guadalupe, después de esta situación insólita, mejores herramientas para enfrentar la pandemia y todo aquello que venga a nivel sanitario en una isla que ha tenido grandes deficiencias? Bueno, lo cierto que esta pandemia nos ha reflejado todos los márgenes de mejora que teníamos en muchos aspectos, y en ese sentido pues hemos ido abasteciéndonos de determinados materiales que no teníamos tanto, que no éramos conscientes que teníamos, y ahora mismo estamos un poco mejor preparados que antes, ¿no? Que antes de la pandemia. Pero no sé si eso sería suficiente. La verdad que es difícil establecer una opinión respecto a eso. Ya vemos cómo está Madrid en ese sentido, que tenía muchísimo material y muchísimo personal, y aún así colapsaron todos los centros sanitarios. Evidentemente, si llega una pandemia al nivel que ocurrió en la península, por mucho material que tengamos, tenemos nuestras limitaciones, con lo cual probablemente colapsaríamos también. ¿Debemos llevar mascarilla? El tema de la mascarilla es otro tema que genera, que es muy conflictivo. ¿Por qué? Porque las mascarillas tienen su funcionalidad, y el principal uso de la mascarilla es evitar, o sea, evitar transmitir infecciones que uno puede tener. Es decir, cuando yo me pongo la mascarilla es para que la persona que tenga enfrente pues no contagie, o sea, no se contamine de lo que yo tengo ahora mismo. El uso de la mascarilla de forma indiscriminada puede generar una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque uno, cuando se pone una mascarilla, no se la pone y se la deja, sino está constantemente tocándosela, moviéndola. Pues ahora me molesta porque estoy respirando como más concentrado, me la bajo a la barbilla o me la subo a la frente, la manipulo con mis manos que están sucias, ¿vale? Que eso es casi más importante, la higiene de manos por encima de cualquier otra medida de barrera, por encima del uso de guantes, por encima del uso de mascarilla. Puede tener una utilidad, claro, es una medida de barrera, pero como cualquier otro utensilio, tiene que utilizarse en unas condiciones. Es decir, antes de ponerse la mascarilla uno se tiene que lavar las manos, no se debe manipular la mascarilla en todo momento cuando esté puesta, y antes de quitarse la mascarilla volver a lavarse las manos, y cuando se le retira pues igual, volver a lavarse las manos. Es mucho más importante la higiene de manos, porque al final la transmisión de todos este tipo de infecciones se produce a través de las gotitas cuando uno habla y está cerca de las personas, pero también a través del contacto. Es decir, yo me toco mi boca, toco algo, otra persona toca ese algo que está contaminado, se toca la cara y otra vez a la puerta de entrada, que es la boca, y se vuelve a contaminar. Entonces, más que el uso de la mascarilla, que ya digo que sí que puede estar indicado, sobre todo en espacios cerrados, donde no puedes asegurar ese distanciamiento social entre las personas de más de 2 metros, la medida más útil para evitar la transmisión de microorganismos es la higiene de manos. Hay que lavarse las manos constantemente. Cada vez que uno tenga oportunidad hay que lavarse las manos, porque es la única medida que ha demostrado que evita la transmisión de las infecciones. Bueno, pues y encima la base económica, ¿no? Y la que tenemos todos prácticamente a mano, dicho de otra manera. Guadalupe Alemán, epidemióloga del Hospital de Fuerteventura, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, por ser tan clara y tan transparente con todo lo que está ocurriendo. Un abrazo grande a todo el trabajo que están haciendo tanto usted como el resto de los profesionales sanitarios. Veíamos que el domingo no solamente el alta para esa persona que salía de la UCI, sino también nos imaginamos todos que para el personal sanitario fue un impulso y una energía de que esto también se sale. Exacto. Para todos nuestros compañeros y profesionales sanitarios, la verdad que fue un acto de alegría y de positivismo, de que realmente hay luz al final del túnel. Guadalupe, ánimo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues epidemióloga, Guadalupe Alemán, Hospital General de Fuerteventura. Datos, Fuerteventura está en mejores condiciones que otras islas, como decíamos, ningún contagio, ningún fallecimiento. Por suerte, 38 casos en conjunto, 24 altas, personas que están recuperadas y 14 que permanecen. Lo ha dicho la epidemióloga, la única garantía de que este virus no se propague en la isla de Fuerteventura es seguir permaneciendo en casa, aunque las noticias esperanzadoras nos hagan bajar un poco la guardia.